El sándwich le quitó su única comida, pero le dio a él un imperio criminal valorado en 2.3 mil millones. Charlotte, 8 años de edad con mejillas hundidas y ropa de segunda mano, vio al niño moribundo a través de la valla de la escuela. Su abuela estaba enferma, sus padres estaban muertos, y los cupones de alimentos apenas los mantenían vivos. Pero ella le dio su único almuerzo de todos modos, cada día durante 8 meses seguidos. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie le agradeció. Ella simplemente lo hizo. Cuando el niño tuvo que irse, Maxwell hizo una promesa desesperada. Volveré, te protegeré, lo juro por mi vida. Charlotte sonrió entre sus lágrimas, luego rasgó su cinta de pelo roja por la mitad y ató una pieza alrededor de su muñeca. 26 años se desvanecieron como humo. Maxwell se convirtió en el fantasma, el jefe de la mafia más temido en Chicago, un hombre que mataba con sus propias manos y no sentía nada. Él pasó 10 años buscándola, contrató 7 investigadores, gastó 2 millones, compró barrios enteros esperando que ella apareciera. Él no encontró nada. Charlotte se convirtió en una mujer rota, trabajando 3 trabajos, ahogándose en $47,000 de deuda, llevando la misma cinta descolorida en su muñeca y preguntándose si el niño que ella salvó estaba incluso todavía vivo. Esta noche, Maxwell entraría a una reunión comunitaria para destruir el último lugar que Charlotte llamó hogar. Ella estaría allí, lista para luchar por ello con todo lo que le quedaba. Él vería la cinta en su muñeca. Ella vería la cinta en la suya. Ninguno sabía que estaban a segundos de un reencuentro que sacudiría a toda la ciudad, y ninguno sabía que alguien ya estaba planeando separarlos de nuevo. Si esta historia ya tiene tu corazón acelerándose, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Comparte esto con alguien que cree en el destino y suscríbete para que no te pierdas lo que sucede después. Porque hace 26 años, una niña pequeña dio a un niño hambriento un sándwich, y esta noche el mundo finalmente aprendería qué creó ese sándwich. Maxwell Thornton se despertó sobresaltado a las 5 de la mañana, su espalda empapada en sudor, su respiración agitada como si acabara de huir del infierno mismo. La pesadilla todavía se aferraba a él. En el sueño, él era una vez más un niño de 10 años, todo huesos y huecos, acurrucado junto a una valla escolar, mientras la nieve enterraba el mundo en blanco y el frío le cortaba la carne y se hundía en cada célula de su cuerpo. Él llamó a alguien, pero ninguna voz respondió. Él alcanzó el aire, pero su mano se cerró en nada. Luego él despertó, como lo había hecho cada noche durante 26 años. El ático, más de 400 metros cuadrados de ancho, se sentaba en el piso 50 del edificio más alto de Chicago. Ventanas de suelo a techo se abrían al Lego Michigan abajo, donde las luces de la ciudad brillaban como millones de estrellas caídas esparcidas por la tierra. El apartamento valía 12 millones. Su interior diseñado por los arquitectos líderes del mundo. Cada objeto una obra de arte. Pero Maxwell no vio nada de ello. Él nunca lo había hecho. Este ático estaba tan vacío como su propio corazón. Ninguna fotografía familiar en las paredes, ningún recuerdo personal en los estantes, ni una sola señal de que alguien realmente viviera aquí. Se parecía más a un hotel de lujo que a un hogar. Más precisamente, se parecía a una tumba magníficamente decorada. Maxwell salió de la cama, sus pies descalzos tocando el helado suelo de mármol. Él fue directo a la caja fuerte en su estudio, introdujo el código y abrió la puerta de acero. Dentro no había pilas de dinero en efectivo, ni archivos clasificados, ni armas. Solo había una pequeña caja de cristal a prueba de balas descansando sobre terciopelo negro,
y dentro de esa caja yacía la mitad de una cinta roja, descolorida por el tiempo. Maxwell levantó la caja y miró fijamente la cinta como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Porque lo era. Este era su ritual cada mañana, inmutable, antes de que se convirtiera en el fantasma, antes de que cometiera su primer asesinato, antes de que construyera su imperio criminal. Él solo había sido un niño hambriento salvado por una niña de 8 años. ¿Dónde estás, Charlotte? La pregunta resonaba en su mente cada día como una oración, como una maldición. Un golpe sonó en la puerta. Theo Crane entró, su mano derecha más confiable durante 15 años. El hombre de 45 años con cabello sal y pimienta y ojos afilados como cuchillos, vio la caja en la mano de su jefe, pero no dijo nada. Él era el único que sabía sobre la cinta, sobre la niña, sobre la verdadera razón por la que Maxwell estaba obsesionado con South Chicago. La reunión es a las 9, señor, sobre el trato de South Chicago. Maxwell dejó la caja y se puso su familiar máscara fría. ¿Quién asistirá? Los subjefes y Julian. Por supuesto, Julian. Maxwell se permitió una leve y peligrosa sonrisa. Julian Frost, 32 años de edad. Un primo lejano descubierto por los abogados de Gideon años después para consolidar la línea de sangre de la familia. Ahora impulsado por ambición y estupidez en igual medida, él siempre quiso probar que era más merecedor que Maxwell. Siempre anhelaba el asiento de poder que Maxwell ocupaba. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias en el piso 49. 7 hombres en trajes caros se sentaron alrededor de la larga mesa de roble, sus caras tensas. Julian Frost se sentó frente a Maxwell, llevando una sonrisa de autocomplacencia. Deberíamos ser más agresivos en South Chicago, dijo Julian ansiosamente. Quema algunas casas, asusta a los tercos, venderán inmediatamente. Maxwell lo miró, su mirada fría como el hielo. No, Julian frunció el ceño, pero esa es la manera más rápida. Nosotros compramos, nosotros no robamos, al menos no por ahora. Los subjefes permanecieron en silencio, ninguno atreviéndose a hablar. Julian apretó su mandíbula, pero no discutió más. La reunión terminó, y todos se fueron, pero Theo Crane se demoró. ¿Enviarás un representante a la reunión comunitaria esta noche? Maxwell estuvo en silencio por un largo momento, mirando a través del cristal. South Chicago, el barrio donde casi había muerto, el barrio donde había sido salvado, el lugar donde había comprado edificio tras edificio durante 10 años con la frágil esperanza de que ella pudiera aparecer. No, dijo Maxwell en voz baja, iré yo mismo. Theo Crane se sorprendió, pero no le cuestionó. Él había aprendido a no preguntar cuando su jefe usaba ese tono. Después de que Theo se fue, Maxwell regresó a la caja fuerte y sacó la caja de cristal una vez más. Él abrió la tapa y tocó suavemente la cinta deshilachada. Una extraña premonición recorrió su columna vertebral, una sensación que él pensó había muerto hace mucho tiempo, junto con la capacidad de su corazón para sentir. Esta noche, susurró Maxwell, su voz temblaba más allá de su control. Tal vez esta noche, él tomó la cinta de su estuche de cristal y la ató firmemente alrededor de su muñeca izquierda, un voto silencioso para el viaje que tenía por delante. Charlotte Winters terminó su turno de noche en el bar a las 3:00 de la mañana. Sus piernas le dolían tan mal que apenas podía sentirlas ya. 8 horas de pie, sirviendo mesas, forzando sonrisas a hombres borrachos que la manoseaban, tragándose la humillación cuando el gerente la regañaba por no ser lo suficientemente alegre. Todo ello a cambio de 47 en propinas. Ella contó el dinero por tercera vez mientras caminaba a casa porque no podía pagar el autobús nocturno. 47, veíamos.
Un número burlón cuando ella se ahogaba en 47,000 de deuda. El apartamento estudio de Charlotte estaba en el sexto piso de un edificio viejo en South Chicago. El ascensor había estado roto durante 3 meses y el propietario no se había molestado en arreglarlo. Ella subió cada escalón en la oscuridad, respirando pesadamente, agarrando la barandilla para no caerse. Cuando abrió la puerta, el familiar olor a humedad le llegó a la nariz. Tan familiar que apenas lo notaba ya. La habitación tenía menos de 20 metros cuadrados, las paredes manchadas con moho, cucarachas correteando en la esquina de la cocina. Pero lo primero que Charlotte vio no fue la decadencia del apartamento. Fue la pila de cartas metidas debajo de la puerta. Ella las recogió, girando cada sobre con manos temblorosas. Las facturas médicas de su abuela, $32,000. Una deuda que había estado pagando durante 12 años que nunca se reducía porque los intereses se apilaban sobre los intereses. El alquiler del mes pasado, impagado. La factura de electricidad vencida y un aviso rojo brillante del propietario escrito en amenazantes letras mayúsculas. Paga dentro de 30 días o vete. Charlotte se quedó de pie en medio de la habitación, sosteniendo el papel, y de repente todo se derrumbó. Ella no lloró. Ella había olvidado cómo llorar hace mucho tiempo. En cambio, ella simplemente se quedó allí mirando a la nada, sintiendo como si se estuviera hundiendo al fondo del océano sin nadie que le lanzara una cuerda. Ella se deslizó al suelo helado, su espalda contra la pared, sus ojos cayendo a su muñeca izquierda. Una tenue cicatriz yacía allí, un recordatorio de los días más oscuros cuando tenía 17 años, cuando su abuela acababa de morir, cuando había sido arrojada al sistema de cuidado de crianza como un objeto no deseado. Ella se había lastimado solo para sentir algo, cualquier cosa, dentro del entumecimiento de su alma. Pero junto a la cicatriz había algo más, la mitad de una cinta roja, descolorida y deshilachada, que ella había conservado meticulosamente y atado alrededor de su muñeca cada día durante 26 años. Charlotte tocó la cinta y los recuerdos surgieron como una marea. Los ojos grises de un niño hambriento, una promesa temblorosa en la noche fría. Volveré, te protegeré, lo juro por mi vida. Pero él nunca regresó. 26 años y él nunca regresó. Charlotte no sabía si Maxwell estaba vivo o muerto. Ella había buscado en los primeros años cuando ella todavía tenía la fuerza para esperar, pero no había rastro del niño de 10 años llamado Maxwell. Él desapareció como si nunca hubiera existido, dejando solo esta media cinta como la única prueba de que ella no estaba loca, de que él era real, de que esos 8 meses no fueron un sueño. Ella se durmió en el suelo y se despertó a las 6 horas de la mañana con su cuerpo dolorido. Su segundo trabajo comenzó a las 7, limpiando oficinas para una compañía de seguros. 4 horas de fregar suelos, limpiar cristales, sacar la basura. Luego ella se apresuró a su tercer trabajo al mediodía, cuidando a Margaret Chen, de 85 años, en las primeras etapas de Alzheimer. Este era el único trabajo que Charlotte no odiaba. La señora Margaret le recordaba a su abuela, Grace, de los días en que había sido amada incondicionalmente. Hoy la señora Margaret miró a Charlotte con un raro momento de claridad. «Mi querida, ¿ya has comido?» Charlotte sacudió su cabeza, a punto de mentir, pero la señora Margaret la jaló a la cocina. «No puedes salvar a otros si mueres primero. Come». Charlotte comió el tazón de gachas que ella hizo, las lágrimas brotaban, pero se contuvo. Cuando estaba a punto de irse a las 5:00 de la tarde, su teléfono vibró. Noah Campbell, su único amigo cercano, un camarero en el bar donde ella trabajaba, el hermano mayor que ella nunca tuvo. «Charlie, tienes que venir a la reunión comunitaria esta noche».
¿Qué reunión? Imperio Thornton. Ese grupo mafioso quiere comprar todo el barrio, incluyendo el centro comunitario. Charlotte se congeló. El centro comunitario de South Chicago, la antigua casa de su abuela, la casa donde ella creció, donde Grace le enseñó que ser pobre no significaba ser pequeño. Después de que su abuela murió, la casa se convirtió en un pequeño centro comunitario donde Charlotte era voluntaria cada semana, el único lugar que todavía guardaba su calor. Y ahora la mafia quería destruirlo. No. Charlotte apretó los dientes, su voz tan fría que se sorprendió incluso a sí misma. Voy. No se llevarán ese lugar. Ella terminó la llamada y miró la cinta en su muñeca. Aunque nunca regresaste, susurró Charlotte, su voz amarga pero resuelta. Seguiré luchando. Hace 26 años en el lado oeste de Chicago, en un apartamento en ruinas del tercer piso de un edificio al borde del colapso, Maxwell Thornton, de 9 años, regresó a casa de la escuela con una mochila rota al hombro y un estómago ardiendo de hambre después de 2 días, sin comer nada más que media barra de chocolate que había encontrado en un cubo de basura de la escuela. Él subió las escaleras, pisando tablas de madera podridas y evitando los agujeros familiares. La puerta del apartamento no estaba cerrada. Nunca lo estaba porque la cerradura había estado rota durante mucho tiempo y su madre no tenía dinero para arreglarla. Maxwell abrió la puerta y el hedor a decadencia le golpeó de lleno en la cara. Su madre yacía en el suelo, ojos bien abiertos, mirando al techo, labios morados, sus manos todavía agarrando una jeringa. Espuma blanca seca se aferraba de la comisura de su boca. Moscas ya se reunían. Maxwell se quedó allí, sin gritar, sin llorar. Él simplemente se quedó allí, mirando el cuerpo de la mujer que lo había dado a luz, y sintió algo dentro de sí mismo morir con ella. Él no sabía a quién llamar. Su padre había muerto cuando él tenía 8 años, disparado en un golpe de pandilla porque él había sido un recadero de bajo nivel para un grupo mafioso local. Ningún pariente, ninguna familia, nadie en el mundo a quien le importara la existencia de un niño delgado de 9 años con ojos grises demasiado viejos para su edad. Eventualmente, los vecinos olieron el hedor y llamaron a la policía. Ellos vinieron, metieron el cuerpo de su madre en una bolsa negra y lo pusieron en un coche de servicios sociales. Nadie preguntó si tenía hambre, si tenía frío, si tenía miedo. Ellos solo procesaron papeleo y lo arrojaron al sistema de cuidado de crianza como un objeto roto arrojado a la basura. La primera familia de acogida pareció amable durante la entrevista. Una pareja de mediana edad en los suburbios, una casa limpia, un patio trasero. Pero en la primera noche, cuando Maxwell derramó un vaso de leche porque sus manos temblaban, el hombre lo abofeteó al suelo. ¿Quién te crees que eres, bastardo drogadicto? Las noches que siguieron fueron una cadena de infierno. Lo golpeaban por cualquier razón, por comer demasiado, por comer muy poco, por llorar, por no llorar. Lo encerraban en un armario completamente oscuro toda la noche cuando tenía pesadillas y gritaba. 3 meses después, fue devuelto con la nota de que no podía adaptarse. La segunda familia fue peor. No lo golpeaban, simplemente lo morían de hambre. 7 niños de acogida en una casa de 3 habitaciones y comida suficiente solo para 4. Maxwell era el más pequeño y débil, así que él era siempre el que se quedaba sin su parte. Él aprendió a buscar en cubos de basura a medianoche por sobras. Aprendió a beber grandes cantidades de agua para engañar a su hambre. Aprendió a volverse invisible para que no lo golpearan. Después de 6 meses, Maxwell decidió huir. La vida en las calles tenía que ser mejor que este infierno. Él estaba equivocado.
Un invierno de Chicago es cruel con todos, pero especialmente cruel con un niño de 10 años sin nada más que ropa delgada en su espalda. En el primer mes, Maxwell durmió dentro de grandes contenedores de basura detrás de restaurantes para el calor de la comida sobrante. Él comía cualquier cosa que pudiera tragar. Pan mojoso, carne estropeada, verduras marchitas. A veces tuvo la suerte de encontrar comida casi intacta. La mayoría de las veces no la tuvo. En el segundo mes, una pandilla callejera de niños lo encontró. 5 de ellos mayores y más fuertes. Lo golpearon, le robaron su único par de zapatos, le quitaron su chaqueta delgada. Ellos rieron mientras él yacía acurrucado en la nieve, la sangre corriendo de su nariz, sus labios, la herida en su cabeza. Para el tercer mes, Maxwell ya no sentía el frío. Él sabía que eso era una mala señal. Él había oído a la gente hablar sobre la hipotermia, sobre cómo el cuerpo deja de sentir antes de que deje de funcionar completamente. Él vagaba como un fantasma sin propósito, sin esperanza, solo esperando que la muerte llegara. Luego una mañana de diciembre con fuerte nevada y temperaturas bajando a 15 Kelvin, Maxwell se desplomó junto a la valla de la escuela primaria Lincoln. Él no eligió este lugar. Sus piernas simplemente se detuvieron aquí. Él yacía allí mirando a los niños dentro del patio escolar, jugando, comiendo, riendo. Ellos tenían su edad, sin embargo, pertenecían a otro mundo. Un mundo con familias, con hogares, con comidas. Él no pertenecía a ningún lugar. Una maestra lo notó y se acercó con una cara irritada. «Oye, vete a otro lugar. Estás asustando a los estudiantes». Maxwell intentó levantarse, pero sus piernas no obedecían. Él cayó de nuevo, cara en la nieve, y pensó, «Esto es todo. Voy a morir aquí». La maestra se dio la vuelta sin mirar atrás. Nadie ayudó. A nadie le importó. Maxwell cerró los ojos, esperando que el frío lo tragara. Luego él escuchó pasos suaves. Él abrió sus ojos y vio un par de ojos verdes mirándolo a través de la valla. Esos ojos no tenían miedo, no estaban disgustados, no eran indiferentes como cada otro par de ojos que él había conocido. Esos ojos lo miraron como si fuera humano, como si valiera la pena salvarlo. Al mismo tiempo, a 3 cuadras de la escuela primaria Lincoln, en un apartamento subsidiado en ruinas dentro de un complejo de viviendas de bajos ingresos, Charlotte Winters, de 8 años, estaba sentada desayunando con su abuela. Esta mañana fue como cada mañana durante los últimos 4 años desde que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico. Un tazón de avena fina, diluida con agua extra para que fuera suficiente para 2 personas, y un vaso de leche dividido por la mitad. Charlotte ya no podía recordar las caras de sus padres claramente. Ella solo guardaba unas pocas imágenes borrosas de la sonrisa de su madre, de las grandes manos de su padre levantándola alto en el aire. Pero ella recordaba vívidamente el día en que la policía golpeó a la puerta. Recordaba el sollozo ahogado de la abuela Grace. Recordaba la sensación de que el mundo de repente se derrumbó bajo los pies de una niña de 4 años que no entendía por qué sus padres ya no regresaban a casa. La abuela Grace la había criado desde entonces. Una mujer de 62 años viviendo de una pequeña pensión con diabetes que requería medicación cara y una nieta que necesitaba ser alimentada y educada. Ellos sobrevivían con cupones de alimentos, con donaciones, ahorrando cada centavo. Toda la ropa de Charlotte era de segunda mano, o colgando suelta o estirada demasiado, nunca ajustando correctamente. La cena era a menudo arroz solo con salsa de soja, o si tenían suerte, unos pocos trozos de verduras hervidas. Pero la abuela Grace nunca dejó que Charlotte se sintiera pobre.
Ella le enseñó a leer de libros viejos rescatados de los cubos de basura de la biblioteca. Ella le enseñó a cantar canciones viejas mientras lavaban los platos juntas. Ella le enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Mi querida abuela Grace a menudo decía, alisando el cabello de Charlotte antes de acostarse: ser pobre no significa ser pequeño. Puede que no tengamos dinero, pero siempre podemos dar amor. Eso es algo que nadie puede quitarnos, y es lo más precioso que podemos dar a los demás. Charlotte no entendía completamente esas palabras entonces. Ella solo sabía que la abuela Grace era la mejor persona del mundo, y ella quería convertirse en alguien como ella. Esa mañana, la abuela Grace le entregó a Charlotte una vieja lonchera de plástico. Dentro había un sándwich de mantequilla de maní y jalea, una pequeña manzana y una caja de jugo de frutas. Ese era su almuerzo, su única comida hasta la cena. Cómelo todo, la abuela Grace le recordó. Hoy cociné arroz extra, pero Charlotte sabía que ella mentía. Ella sabía que el refrigerador estaba casi vacío. Sabía que su abuela se saltaría el almuerzo para guardar comida para ella. Sabía que ella siempre se sacrificaba sin decir una palabra. Charlotte besó la mejilla de su abuela y corrió a la escuela, agarrando la lonchera como un tesoro. Durante el recreo, Charlotte se sentó en su esquina habitual del patio escolar sola como siempre. Ella no tenía muchos amigos porque su ropa era fea, porque no tenía juguetes bonitos para presumir, porque ella pertenecía a una clase de personas que a otros niños se les enseñaba a evitar. Pero ella no estaba triste. Ella estaba acostumbrada a ello. Ella estaba abriendo su lonchera cuando los susurros de sus compañeros de clase se levantaron a su alrededor. Mira fuera de la valla. Eso es asqueroso. Debe ser un drogadicto. Qué espeluznante. Charlotte levantó la vista hacia la valla y ella lo vio. Un niño acurrucado en la nieve. Ropa en harapos, cara tan delgada que sus pómulos sobresalían bruscamente. Labios agrietados y sangrando. Ojos grises huecos, como si toda esperanza en la vida se hubiera drenado. Él se está muriendo. El pensamiento golpeó a Charlotte como un rayo. No enfermo, no cansado, muriendo. Los otros niños retrocedieron con miedo, susurrando por la maestra. Pero Charlotte no tenía miedo. Ella miró esos ojos grises y se vio a sí misma. La soledad, la desesperación, el hambre, no solo del cuerpo, sino del alma, el hambre de alguien abandonado por el mundo. Charlotte miró la lonchera en sus manos, el sándwich de mantequilla de maní, su única comida hasta la noche. Luego ella recordó las palabras de la abuela Grace. Ser pobre no significa ser pequeño. Siempre podemos dar amor. Charlotte agarró la lonchera y se levantó. Sus compañeros de clase la llamaron. Charlotte, ¿a dónde vas? No te acerques a él. Pero Charlotte no escuchó. Ella caminó hacia la valla, hacia el niño moribundo, hacia el momento que cambiaría la vida de ambos para siempre. Charlotte se arrodilló junto a la valla, las barras de hierro heladas separándola del niño tumbado en la nieve. Ella deslizó su mano a través del hueco y tocó su hombro, sintiendo un leve temblor bajo sus dedos. Él todavía estaba vivo, pero apenas. Oye, susurró suavemente, su voz cálida como un rayo de sol en el amargo invierno. ¿Puedes oírme? ¿Tienes hambre? El niño abrió sus ojos, grises y nublados por el agotamiento, mirándola como si fuera un espejismo. Él quería decir algo, pero sus labios estaban agrietados y su garganta tan seca que ningún sonido salió. Charlotte no esperó. Ella abrió su lonchera, sacó el sándwich de mantequilla de maní y lo empujó a través de la valla. Come, esto es tuyo. El niño miró fijamente el sándwich, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Quizás para él realmente lo era. Él lo tomó con manos temblorosas y lo devoró.
las lágrimas corriendo por su cara manchada de tierra sin que él lo notara. Charlotte se sentó allí mirándolo comer, sin decir nada. Ella le entregó la manzana, luego la caja de jugo. Él la bebió seca en segundos, líquido derramándose por la comisura de su boca. Cuando terminó, él la miró, sus ojos grises llenos de cosas que un niño de 10 años nunca debería haber llevado. Gratitud, dolor, vergüenza y una frágil chispa de esperanza como una vela en el viento. Gracias. Su voz estaba, rota como el cristal. ¿Cuál es tu nombre? Maxwell. Charlotte sonrió, la sonrisa más cálida que Maxwell había visto en su vida. Soy Charlotte. Mañana te traeré más comida. Espérame aquí. El niño apenas se atrevía a creer sus oídos. ¿En serio? Lo prometo. La campana sonó para señalar el final del recreo. Charlotte se levantó, quitándose la nieve de las rodillas, pero ella lo miró 3 veces antes de correr a clase. Maxwell se sentó allí, sosteniendo la lonchera vacía, y por primera vez en 3 meses, sintió que tenía una razón para vivir hasta mañana. Al día siguiente, Charlotte regresó, y al día siguiente, cada mediodía, ella traía su única comida a la valla, se la daba a Maxwell, luego se sentaba a hablar con él hasta que sonaba la campana. Ella le contó sobre la abuela Grace, sobre los libros que ella leía, sobre su sueño de ir a la universidad algún día. Él le contó sobre su madre, sobre el cuidado de crianza, sobre las noches heladas en las calles. Ellos hablaron como si se hubieran conocido toda su vida, como si la valla de hierro no existiera. Pasó una semana, luego un mes. Maxwell se hizo más fuerte con comida diaria. Él encontró un rincón escondido detrás de la escuela para dormir donde Charlotte podía traer una manta vieja sin ser visto. La abuela Grace descubrió todo en el segundo mes. Ella notó a Charlotte comiendo menos, adelgazando, y finalmente la siguió a la escuela. Cuando vio a Charlotte dando comida al niño junto a la valla, no la regañó. Ella se paró a distancia, lágrimas cayendo silenciosamente, y comprendió que las lecciones que ella había enseñado habían echado raíces profundas en el corazón de su nieta. Esa tarde, la abuela Grace cocinó más arroz de lo habitual. Mañana lleva esta porción extra a tu amigo, dijo, poniendo una lonchera llena en las manos de Charlotte, y dile que si lo necesita, puede venir a mi casa a cenar. Charlotte la abrazó, llorando con gratitud, porque no solo la había permitido, ella la había apoyado. A partir de entonces, Maxwell no solo almorzaba, también cenaba. Él venía al apartamento de la abuela Grace cada tarde, comía con ellas dos, tomaba duchas calientes, vestía ropa de segunda mano que la abuela Grace había pedido a los vecinos. Ella le enseñó a leer porque él había estado fuera de la escuela demasiado tiempo y había olvidado casi todo. Charlotte se sentaba a su lado, señalando pacientemente cada letra, riendo cuando él cometía errores, aplaudiendo cuando lo hacía bien. 8 meses pasaron como un sueño. Maxwell se recuperó completamente, ya no un esqueleto andante, sino un niño con carne en sus huesos, con una sonrisa, con ojos brillantes. Él y Charlotte se hicieron más cercanos que amigos, más cercanos incluso que hermanos. Ellos eran 2 piezas que se habían encontrado en un mundo caótico. 2 almas solitarias apoyándose la una en la otra para sobrevivir. Pero la vida nunca permite que la felicidad dure demasiado. Una noche de agosto, mientras Maxwell ayudaba a la abuela Grace a lavar los platos, hubo un golpe en la puerta. Ella la abrió para encontrar a un hombre de unos 50 años, vistiendo un traje negro, cabello gris, ojos afilados como cuchillos. A su lado estaban 2 hombres grandes con caras frías e inexpresivas. Estoy buscando a Maxwell Thornton, hijo de Jack Thornton.
La voz del hombre era baja y sin emociones. Soy Gideon Holt. Maxwell reconoció el nombre. Su padre lo había mencionado en momentos de borrachera, hablando de un antiguo jefe de deudas impagadas. Su corazón latió con fuerza mientras Gideon Holt entraba, mirándolo de arriba abajo como si estuviera tasando un objeto para la venta. Tu padre me debía, dijo Gideon uniformemente. Tú pagarás en su lugar. Yo te criaré, te entrenaré, te haré útil, y tú me pagarás con lealtad. Maxwell miró a Charlotte, de pie en la esquina, su cara pálida, lágrimas ya cayendo. Él miró a la abuela Grace, temblando, incapaz de hablar ante estos hombres peligrosos. Él no tenía elección. Él nunca la tuvo. De acuerdo, dijo Maxwell, su voz hueca. Pero dame una noche para decir adiós. Esa noche, Maxwell no pudo dormir. Él se acostó en el viejo sofá en la sala de estar de la abuela Grace, mirando fijamente el techo manchado, pensando en lo que se avecinaba. Gideon Holt regresaría por la mañana. Él sería llevado a un mundo que no conocía para pagar una deuda que su padre había dejado atrás. Él nunca vería a Charlotte de nuevo. Ese pensamiento dolía más que cada paliza que él había soportado, más que todas las noches heladas y hambrientas en las calles. A las 2 de la mañana, Maxwell se escabulló del apartamento. Él corrió a la escuela primaria Lincoln, donde todo había comenzado, donde la había conocido por primera vez. Él trepó la valla, algo que había sido demasiado débil para hacer 8 meses antes, y se paró en el oscuro patio escolar. Luego él la vio. Charlotte estaba sentada en el viejo columpio, como si ella hubiera sabido que él vendría. Ella vestía su gastado vestido floral, su cabello atado con la familiar cinta roja, sus ojos verdes hinchados de llorar. Sabía que vendrías aquí, dijo Charlotte suavemente, su voz quebrándose. No pude dormir. Maxwell caminó hacia ella y se sentó en el columpio junto a ella. Estuvieron en silencio por mucho tiempo, escuchando el viento moverse a través de los árboles, escuchando sus propios corazones latir. Tengo que irme, dijo Maxwell finalmente, cada palabra arrastrada de su garganta. Ese hombre me llevará por la mañana. No tengo elección. Charlotte se volvió hacia él, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Volverás? Maxwell tomó su mano, ya no tan huesuda como hace 8 meses, gracias a la comida que ella le había dado, gracias al cuidado de la abuela Grace, gracias a un amor que él había pensado que nunca recibiría. Volveré, dijo, su voz temblaba pero firme. No sé cuándo, no sé cómo, pero volveré. Me haré fuerte, me haré rico, me convertiré en alguien que pueda protegerte. Lo juro por mi vida, sollozó Charlotte, pero ella no le dijo que no prometiera lo imposible. Ella solo lloró y le creyó con toda la fe pura de su corazón de 8 años. Luego ella se estiró y desató la cinta roja de su cabello. La cinta que la abuela Grace le había dado el año pasado, la única cosa que ella poseía que podía llamar preciosa. Charlotte rasgó la cinta por la mitad. Sus manos temblaban. Ella ató una mitad alrededor de la muñeca izquierda de Maxwell, anudándola cuidadosamente como si uniera su alma a la suya. Guárdalo, dijo ella entre lágrimas, para que me recuerdes, para que sepas que alguien te está esperando para que regreses. Maxwell miró la cinta roja en su muñeca, luego a ella. En sus ojos grises había algo que ningún niño de 10 años debería llevar. Determinación despiadada. Un voto de por vida. Te encontraré, dijo. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán lejos tenga que ir, te encontraré. Ellos se abrazaron por primera vez y también por última vez en 26 años. 2 niños abandonados por la vida, que se encontraron y fueron separados. Charlotte lloró en su hombro.
Maxwell la abrazó tan fuerte que era como si quisiera grabar este sentimiento en cada célula de su cuerpo. Cuando llegó el amanecer, Maxwell tuvo que irse. Él trepó la valla, miró a Charlotte una vez, dos veces, tres veces. La última vez la vio de pie allí, una pequeña figura en el patio escolar brumoso, agarrando la mitad de la cinta roja en su mano. El coche de Gideon Holt esperaba fuera de la puerta. Maxwell subió y no miró hacia atrás de nuevo, porque si lo hacía no tendría la fuerza para irse. Charlotte permaneció en el patio escolar hasta que el sol estuvo alto, hasta que la campana sonó para la clase, hasta que una maestra vino a jalarla adentro. Ella agarró la media cinta firmemente y susurró al aire vacío: «Esperaré». 26 años después, Charlotte ha cumplido esa promesa. Ella ha esperado, incluso cuando ya no creía que él regresaría. Ella ha esperado, incluso mientras la vida la aplastaba hasta el polvo. Ella ha esperado, y la mitad de la cinta roja todavía rodea su muñeca. Una reliquia frágil que ella había reparado y atesorado a través de cada dificultad. Ahora ella se para ante el espejo en su apartamento deteriorado, preparándose para una reunión comunitaria que ella sabe no cambiará nada. Su cabello castaño oscuro está atado apresuradamente con una goma, y ella viste la ropa más decente que posee. Una blusa blanca amarillenta por la edad y un par de jeans gastados en las rodillas. Charlotte mira sus propios ojos en el espejo y ve el agotamiento tallado en cada línea. 34 años de edad. Sin embargo, ella se ve mucho mayor, su juventud robada por el implacable desgaste de la pobreza. Ella toca la cinta en su muñeca, toma una respiración profunda y sale de su apartamento. El centro comunitario de South Chicago está a 4 cuadras, una caminata de 15 minutos. Fue una vez la casa de la abuela Grace, el hogar donde Charlotte creció, donde ella y Maxwell se sentaron a comer juntos durante esos breves 8 meses después de que su abuela murió. La casa fue donada a la comunidad y convertida en un centro para el barrio pobre. Charlotte viene aquí cada semana como voluntaria, enseñando a los niños a leer como la abuela Grace una vez le enseñó a ella, repartiendo comida a los sin hogar, como ella una vez hizo por Maxwell. Este es el único lugar que todavía guarda el calor de su abuela, y la mafia quiere destruirlo. Charlotte llega al centro a menos cuarto para las 7. Una multitud ya se ha reunido afuera, cada cara tensa con preocupación. Vecinos que ella ha conocido desde la infancia, parejas de ancianos que han vivido aquí toda su vida, familias jóvenes luchando por aferrarse. Todos ellos temen perder sus hogares. Charlotte empuja a través de la multitud y entra. Cerca de 50 sillas plegables han sido colocadas en la sala de reuniones, casi todas ocupadas. Ella reconoce a Patricia Holloway al frente, la mujer de 58 años con cabello plateado y ojos afilados, presidenta del Consejo Comunitario durante 12 años. Patricia ha luchado incansablemente para proteger este barrio, y hoy ella parece 10 años mayor de lo que parecía la semana pasada. Charlotte, Patricia llama cuando la ve. «Gracias por venir. Necesitamos más gente», dice ella, su voz baja y cansada. Los Thornton vienen, y no solo un representante. Charlotte encuentra un asiento en la última fila, un rincón sombreado donde ella puede mirar sin ser notada. Ella oye susurros temerosos a su alrededor. Imperio Thornton. Dicen que el jefe es un asesino. Quemarán nuestras casas si no vendemos. Nadie puede enfrentarse a la mafia. Charlotte aprieta sus manos, las uñas clavándose en sus palmas. Ella conoce el Imperio Thornton. ¿Quién en Chicago no lo conoce? El imperio subterráneo que controla la mitad de la ciudad, ligado a todo, desde el juego y el préstamo usurero hasta el contrabando de armas.
A su jefe lo llaman el fantasma porque nadie que ha visto su cara ha vivido para contarlo. Pero Charlotte no tiene miedo. Ella no tiene nada que perder. Exactamente a las 7:00, las puertas del centro se abren. El aire en la habitación se espesa como si pudiera cortarse con un cuchillo. Un grupo entra, 5 hombres en trajes negros, caras frías como la piedra, moviéndose con la precisión de hombres entrenados para matar. Dirigiéndolos está un hombre más joven, de unos 32, cabello rubio, ojos azules, una sonrisa engreída fija en sus labios. Julian Frost, primo del fantasma, se rumorea que es aún más despiadado que su jefe. «Buenas noches, a todos», dice Julian, su voz dulce como el azúcar pero fría como el hielo. «Sé que están preocupados, pero no lo estén. Esta noche responderemos a todas sus preguntas». Patricia Holloway da un paso adelante, tratando de mantener su voz firme. «Señor Frost, hemos hablado con sus representantes muchas veces. Nuestra respuesta sigue siendo, no, no vendemos». Julian suelta una carcajada corta. «Señora Holloway, me temo que no entiende la situación. Hoy no es una negociación con un representante». Él hace una pausa, su sonrisa se ensancha, llena de amenaza. «Hoy mi jefe vendrá personalmente». La habitación parece dejar de respirar. La gente se mira unos a otros, caras sin color. El fantasma, el verdadero maestro del Imperio Thornton, el hombre que nadie nunca ve. Charlotte siente la cinta en su muñeca de repente volverse más pesada, como si le recordara algo. Ella no entiende por qué su corazón late más rápido. ¿Por qué? Una extraña sensación se tensa en su pecho. Luego la puerta se abre de nuevo. Pasos resuenan, firmes y poderosos, y la silueta de un hombre aparece en el umbral. Era una violación de su propia regla absoluta de nunca ser visto, de permanecer un mito pero un instinto primal. Una extraña atracción de las calles de su infancia lo sacó de las sombras y a la luz de la habitación. Maxwell Thornton entró en la habitación y cada sonido fue tragado por completo. Nadie se atrevió a respirar. Nadie se atrevió a moverse. Su presencia aplastó el aire como una piedra invisible, forzando incluso a los más valientes a bajar sus cabezas. Él medía más de 6'2", de hombros anchos, su sólida complexión tallada como piedra. El traje negro perfectamente hecho a medida abrazaba su cuerpo. El reloj en su muñeca valía más que todas las casas de este barrio combinadas. Pero no era el traje o el reloj lo que hacía que la gente le temiera. Eran sus ojos, ojos grises fríos como el acero, como un invierno de Chicago, como la muerte mirando directamente a tu alma. Y la cicatriz, una larga cicatriz que iba de su sien por su mejilla izquierda. Un recuerdo de su primera pelea victoriosa a los 15 cuando mató por primera vez para salvar su propia vida. No lo hacía más feo, lo hacía más aterrador, una advertencia de que este era un hombre que había caminado por el infierno y regresado. Julian Frost inclinó su cabeza mientras él pasaba. Los guardaespaldas se abrieron a cada lado como el mar rojo. Patricia Holloway retrocedió sin querer. Instinto de supervivencia superando el coraje. En una habitación de 50 personas, ni una se atrevió a cruzar su mirada. A Maxwell no le importó su reacción. Él estaba acostumbrado al miedo, acostumbrado a la sumisión, acostumbrado a ser el hombre más poderoso en cada habitación a la que entraba. Pero hoy él no estaba aquí por poder. Él estaba aquí por una extraña premonición que no podía explicar. Sus ojos grises barrieron la habitación, lenta y metódicamente. La forma en que inspeccionaba un campo de batalla antes de dar la orden de atacar. Caras asustadas, miradas desviadas,
manos ansiosamente entrelazadas, nada inusual, nada que importara. Luego su mirada se detuvo. La esquina de la habitación, la última fila, una mujer. Ella no bajó su cabeza como los demás. Ella lo estaba mirando directamente a él. Ojos verdes bien abiertos, labios entreabiertos como si estuviera tratando de hablar, cabello castaño oscuro atado apresuradamente, una cara delgada, ropa gastada. Ella parecía alguien que había luchado contra la vida demasiado tiempo y estaba perdiendo. Pero no fue su cara lo que congeló a Maxwell en su lugar. Fue su muñeca izquierda, donde una cinta roja descolorida y deshilachada estaba envuelta como un brazalete. Maxwell olvidó cómo respirar. Su corazón, el corazón que él pensó había muerto hace 20 años, de repente latía con fuerza como si fuera a estallar de su pecho. La sangre rugía en sus oídos. El mundo desapareció, dejando solo a la mujer con la cinta roja. No puede ser, se dijo a sí mismo. No puede ser. 26 años, 7 detectives, 2 millones, 10 años de búsqueda implacable. Y ella estaba aquí en esta habitación, en el mismo barrio donde él había comprado edificio tras edificio, con la frágil esperanza de encontrarla. Charlotte lo estaba mirando a él también, incapaz de respirar. Ella estaba mirando al hombre más poderoso de Chicago, al que toda la ciudad temía. Pero ella no vio al fantasma. Ella vio ojos grises que ella había visto por primera vez a través de una valla escolar 26 años antes. Ojos grises hambrientos, desesperados, muriendo en la nieve fría. Ojos grises que la habían mirado con gratitud ilimitada cuando ella le entregó un sándwich. Ojos grises que habían llorado cuando él se despidió en su última noche. No, susurró Charlotte, sin creer a sus propios ojos. No puede ser. Luego ella lo vio. Su muñeca izquierda. La manga de su traje se había movido mientras él permanecía congelado, revelando algo que no pertenecía a un hombre despiadado como él. La mitad de una cinta roja, descolorida, deshilachada, pero aún cuidadosamente atada alrededor de su muñeca, como si fuera la cosa más preciosa que poseía. El mundo dejó de girar. El tiempo se congeló. 26 años se desvanecieron en un instante, y ellos eran una vez más 2 niños junto a una valla escolar, uno dando su única comida, uno recibiendo una razón para vivir. Charlotte se puso de pie sin control. Sus pies la llevaban hacia adelante como si fuera tirada por un hilo invisible. Las lágrimas corrían por su cara sin que ella lo notara. Sus labios temblaban, tratando de pronunciar el nombre que ella había llevado en su corazón durante 26 años. Maxwell, susurró ella, su voz rompiéndose como cristal. Maxwell la escuchó, aunque ella habló tan suavemente que nadie más pudo. Él la escuchó porque había esperado toda su vida para oír esa voz. Él dio un paso hacia ella, olvidando quién era, olvidando dónde estaba, olvidando a las 50 personas que miraban con incredulidad. Él solo la vio a ella, solo los ojos verdes, solo la cinta roja, solo a la niña de 8 años que le había salvado la vida, que le había dado una razón para vivir, para luchar, para volverse lo suficientemente fuerte para protegerla. Charlotte, respondió. Su voz temblaba por primera vez en 20 años. Maxwell Thornton, el fantasma, el señor de la mafia más temido en Chicago, estaba temblando por una mujer delgada en ropa gastada. Y él no estaba avergonzado. Toda la habitación se hundió en un silencio asfixiante. 50 personas se sentaron allí, bocas abiertas, ojos bien abiertos, mirando una escena que no podían creer. El fantasma, el señor de la mafia más despiadado de Chicago,
El hombre cuyo nombre solo hacía temblar a la gente estaba de pie en medio de la habitación con ojos enrojecidos y una voz temblorosa, llamando el nombre de una mujer que nadie conocía. Julian Frost fue el primero en reaccionar. Él dio un paso adelante, frunciendo el ceño, su voz llena de preocupación fingida. «Jefe, ¿está bien? Todavía tenemos negocios». Maxwell no lo oyó. O más bien, no le importó. Él solo vio a Charlotte, solo oyó su propio latido, solo sintió el hilo invisible tirándolo hacia ella después de 26 años separados. Él comenzó a caminar, cada paso lento pero seguro, y la multitud se apartó automáticamente como el mar rojo ante Moisés. Nadie se atrevió a bloquear su camino. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Charlotte caminó hacia él también. Sus piernas temblaban. Lágrimas aún corrían por su cara. Intacta. 26 años. Ella había esperado 26 años por este momento. Incluso después de que dejó de creer que alguna vez llegaría. Y ahora el niño hambriento de hace mucho tiempo estaba de pie ante ella. Alto, poderoso, aterrador, pero aún él. Aún esos ojos grises. Ellos se detuvieron a 1 metro de distancia, uno frente al otro, en silencio. No se necesitaron palabras. Sus ojos lo dijeron todo. 26 años de soledad, 26 años de búsqueda, 26 años de aferrarse a media cinta como si fuera su último aliento. Todo ello comprimido en este instante, en esta mirada. En la corta distancia de 1 metro entre ellos, Maxwell lentamente levantó su mano y se echó hacia atrás la manga de su traje, revelando la cinta roja descolorida envuelta alrededor de su muñeca. Charlotte lo vio, y un sollozo brotó de su garganta. Ella levantó su propio brazo, echándose hacia atrás la manga de su blusa gastada, revelando la otra mitad de la cinta. Ambos movieron sus muñecas más cerca, y las dos mitades se tocaron por primera vez en 26 años. Encajaron perfectamente, aunque descoloridas, aunque deshilachadas, aunque el tiempo las había desgastado, las dos mitades aún coincidían perfectamente, justo como lo hicieron la noche en que Charlotte rasgó la cinta por la mitad en el oscuro patio escolar. «Lo guardaste», susurró Charlotte, su voz quebrándose. «Durante 26 años lo guardaste». Maxwell la miró, y por primera vez en 20 años algo brilló en sus fríos ojos grises. «Esto es lo único real en mi vida», dijo ronca. «Esta es la razón por la que todavía estoy vivo». La habitación permaneció congelada, todos mirando la escena con incredulidad. Patricia Holloway se mantuvo rígida, boca abierta, incapaz de hablar. Los vecinos se miraron unos a otros, susurrando preguntas sin respuestas. ¿Quiénes son el uno para el otro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el fantasma está llorando? Julian Frost se paró detrás de ellos, su expresión cambiando. El primer shock dio paso a la ira, luego al cálculo. Él miró a Charlotte como si ella fuera presa, sus fríos ojos azules viajando de la cinta en su muñeca a la cara de su jefe empapada en lágrimas. Una debilidad, pensó Julian. El fantasma invencible finalmente tiene una debilidad. Maxwell de repente se volvió hacia sus guardaespaldas, su voz fría de nuevo, pero la orden completamente diferente. «Cancela el trato». Julian se sobresaltó con sorpresa. «¿Qué?» «Dije que canceles el trato». Maxwell repitió, cada palabra cortando como una cuchilla. «Nadie debe tocar este barrio. Cualquiera que ponga un dedo en un ladrillo, un árbol o un residente aquí, yo me encargaré personalmente, pero nos hemos preparado durante 1 año». Julian intentó mantener su voz firme, la ira aguda en cada sílaba. El plan del casino, el plan de desarrollo,
Millones de dólares ya invertidos. No me importa. Maxwell lo interrumpió. Su paciencia se había ido. Dije, cancélalo, así que está cancelado. ¿Hay algún problema? Julian apretó los dientes, pero él era lo suficientemente inteligente como para saber no desafiar a Maxwell frente a la multitud. No, jefe, dijo, inclinando su cabeza, aunque sus ojos todavía parpadearon hacia Charlotte con hostilidad. Maxwell se volvió hacia Charlotte, su voz suavizándose como si fuera otro hombre completamente. Ven conmigo, necesitamos hablar. Hay tanto que quiero decirte, tanto que necesito preguntarte. Charlotte lo miró a esos ojos grises familiares, y ella sabía que debería tener miedo. El hombre ante ella era Mafia, un asesino, un monstruo en forma humana. Pero ella no tenía miedo porque en esos ojos ella todavía veía al niño de 10 años hambriento y tembloroso, devorando un sándwich y llorando con gratitud. Ese niño todavía estaba allí, enterrado profundamente dentro del fantasma, esperando ser liberado. De acuerdo, Charlotte asintió, su voz ligera como un aliento. Maxwell tomó su mano grande y cálida, encerrando la pequeña y fría de ella. Ellos salieron de la habitación, dejando atrás 50 caras atónitas y un Julian Frost con ojos calculadores. ¿Quién es ella?, preguntó Julian a Theo Crane, su voz fría. No lo sé, respondió Theo, todavía mirando a las dos figuras irse. Pero lo descubriré. No es necesario. Julian sonrió, aunque la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Lo descubriré yo mismo. Todo sobre ella. La limusina negra se deslizó por las calles de Chicago por la noche. Luces de la ciudad parpadeando fuera de las ventanas como millones de estrellas cayendo a la tierra. Dentro del coche, Maxwell y Charlotte se sentaron uno al lado del otro en silencio. El peso de 26 años entre ellos como un muro invisible. Charlotte miró por la ventana, tratando de desenredar el caos en su mente. El niño que ella había salvado hace 26 años era ahora un jefe de la mafia. El niño que había temblado en la nieve era ahora el fantasma. El niño que había llorado mientras comía un sándwich era ahora un asesino. Ella se volvió para mirarlo, ojos verdes llenos de la pregunta que ella sabía que tenía que hacer, incluso si la respuesta podría destrozar todo. Tu mafia. No era una pregunta, era una afirmación. Maxwell no apartó la mirada. Sí. ¿Has matado gente? La voz de Charlotte tembló, pero ella no retrocedió. Maxwell guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. Sí. Charlotte tomó una respiración profunda, sintiendo como si alguien la hubiera golpeado en el pecho. Pero ella no corrió, no gritó, no lo miró con disgusto como él había temido que haría. Ella solo lo miró, sus ojos llenos de dolor, pero no de juicio. ¿Por qué? Maxwell se volvió, mirando por la ventana, ojos grises fríos pero derritiéndose con algo debajo. Porque no tuve elección. Porque era la única forma de sobrevivir. Porque tuve que hacerme lo suficientemente fuerte para encontrarte, para protegerte. Él hizo una pausa, su voz tensándose. Porque prometí que volvería. Y no podía morir antes de cumplir esa promesa. El coche se detuvo ante el edificio más alto de Chicago. Un ascensor privado los llevó al piso 50. Las puertas del ático se abrieron y Charlotte entró al mundo de Maxwell Thornton. El apartamento tenía más de 400 metros cuadrados de todo lo que el dinero podía comprar. Pero Charlotte no vio riqueza. Ella vio vacío. Ninguna foto familiar en las paredes. Ningún recuerdo personal en los estantes, ningún color, ninguna calidez, ninguna vida. Este ático se sentía más como una tumba bellamente decorada que como un hogar. Este lugar es tan solitario, susurró Charlotte, y Maxwell se sobresaltó
porque era exactamente lo que él sentía cada día, pero nunca decía en voz alta. Eres la primera persona en notarlo. Él respondió en voz baja. Ellos se sentaron en el sofá. El vino tinto que Maxwell le sirvió sin tocar en la mesa. Y durante la noche ellos hablaron. Maxwell le contó sobre Gideon Holt, el hombre que lo sacó de las calles y lo convirtió en un arma. Él habló de años brutales de entrenamiento, de aprender a luchar, a disparar, a matar. Él le contó sobre la noche en que mató por primera vez a los 15. Cuando un traidor intentó apuñalar a Gideon por la espalda, él recordó la sensación de sangre tibia en sus manos, los ojos del hombre moribundo, la forma en que vomitó toda la noche después. Pero luego él se acostumbró a ello. Tuvo que hacerlo porque en ese mundo o matas o te matan. Él le contó sobre la muerte de Gideon hace 10 años, sobre tomar el control del imperio, sobre las sangrientas batallas para mantener su trono. Él le contó sobre buscarla, contratar 7 detectives, gastar 2 millones, comprar barrios enteros en South Chicago, esperando que ella apareciera. Y él le contó sobre la cinta roja, la única cosa real en su vida de mentiras y sangre. Charlotte escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Luego fue su turno. Ella habló de la abuela Grace, de cómo su salud empeoró después de que Maxwell se fue, de noches oyéndola llorar y preocuparse por el niño que ella consideraba un nieto. Ella le contó sobre la muerte de su abuela cuando ella tenía 16 años, de colapsar junto a la cama del hospital, del mundo rompiéndose bajo sus pies por segunda vez después de que sus padres murieron. Ella habló del cuidado de crianza, de familias que la trataban como ayuda no pagada, de niños que la acosaban por ser demasiado débil, demasiado diferente. Ella habló de la noche en que tenía 17 años, cuando el dolor era demasiado grande y ella no veía salida. Ella se echó hacia atrás la manga para que Maxwell pudiera ver las tenues cicatrices en su muñeca junto a la cinta roja. Intenté suicidarme. Su voz tembló, pero luego vi la cinta y pensé en ti. Pensé que si tú podías sobrevivir a todo lo que pasaste, entonces yo tenía que vivir también. Me salvaste, Maxwell. Incluso cuando no estabas aquí, esta cinta me salvó. Maxwell miró las cicatrices y algo dentro de él se rompió. Él extendió la mano, tocándolas ligeramente. Sus dedos temblaban. Has sufrido tanto. Charlotte levantó su mano y tocó la cicatriz en su cara, sus dedos fríos y suaves. Tú también. Ellos se miraron el uno al otro. Dos personas aplastadas por la vida, pero aún intentando vivir. Aún intentando encontrarse el uno al otro. Aún intentando aferrarse a un fragmento de esperanza en las ruinas. 26 años separados. Sin embargo, el vínculo entre ellos nunca se había roto. Solo se había estirado, pero todavía estaba allí, esperando este momento. Y ese momento era ahora. Lo siento, dijo Maxwell, su voz quebrándose. Siento no haberte encontrado antes. Siento que hayas tenido que sufrir sola. Charlotte sacudió su cabeza, sonriendo entre lágrimas. Regresaste. Eso es lo que más importa. A la mañana siguiente, la primera luz del sol de un nuevo día se filtró por las ventanas del ático y despertó a Charlotte de su breve sueño en el sofá. Ella no recordaba cuándo se había quedado dormida, solo que cuando abrió sus ojos, una suave manta de cachemira la cubría, y Maxwell estaba sentado frente a ella, mirándola con ojos que ella no podía leer. Él no había dormido. Él se había sentado allí toda la noche, mirándola como si temiera que si cerraba sus ojos, ella se desvanecería como un sueño. «Quédate conmigo», dijo Maxwell cuando la vio despierta, su voz profunda y firme como cuando daba órdenes a sus hombres. Sin embargo,
llevando un indicio de súplica que él ni siquiera reconocía en sí mismo. Me encargaré de todo. Tu deuda de $47,000, yo la pagaré. Ese apartamento deteriorado, nunca tendrás que volver. Esos 3 trabajos miserables, nunca tendrás que hacerlos de nuevo. Te daré la vida que mereces. Charlotte se sentó y lo miró, y por un momento ella vio a Maxwell Thornton de hace 26 años, el niño que tomó un sándwich de sus manos con ojos llenos de gratitud y vergüenza. Él todavía estaba aquí, todavía queriendo pagar una deuda, todavía creyendo que le debía algo, pero ella no necesitaba que él pagara nada. No, dijo Charlotte suave pero firmemente. Maxwell se congeló. En 20 años nadie le había dicho no. Los subordinados no se atrevían, los enemigos no podían, las mujeres ciertamente no. Él era Maxwell Thornton. Él quería algo y se arreglaba. Un asentimiento era suficiente para doblar el mundo. Sin embargo, Charlotte, la mujer delgada en ropa gastada, acababa de decirle, «No, no necesito que me salves, Maxwell». Charlotte se puso de pie y se acercó, ojos verdes fijos en los grises. «Me he salvado a mí misma durante 26 años. No necesito un héroe que arregle todo con dinero. Necesito que seas humano. ¿Entiendes? Necesito que seas el hombre en el que el niño que fuiste podría haberse convertido, no el monstruo que este mundo creó». Maxwell la miró y por primera vez en su vida no supo qué decir. Nadie le había hablado así. Nadie le había pedido que se volviera mejor. La gente quería su dinero, su poder, su protección. Charlotte lo quería a él. La parte de él que él pensó había muerto hace mucho tiempo. «¿Entonces qué quieres?», preguntó él ronca. Charlotte se volvió a la ventana, mirando hacia Chicago, extendiéndose debajo de ellos. En algún lugar entre esas torres brillantes estaba South Chicago, el barrio pobre donde ella creció, donde la abuela Grace le enseñó que ser pobre no significaba ser pequeño. «Tienes dinero», dijo Charlotte. «Tienes poder. Podrías destruir esta ciudad si quisieras, pero también podrías construirla». Ella se volvió hacia él. «Usa tu dinero y poder para ayudar a South Chicago. Verdaderamente ayuda. No destruir para construir casinos, sino reconstruir la comunidad. Viviendas para los pobres, programas de apoyo para huérfanos, para niños en cuidado de crianza, para gente como tú y yo». Hace 26 años, Maxwell la miró y vio a la niña de 8 años que una vez compartió su única comida con un extraño. 26 años, y ella no había cambiado. Todavía pensando en otros antes que en sí misma, todavía queriendo dar, incluso cuando no tenía nada, todavía creyendo que un pequeño acto podría cambiar el mundo. «De acuerdo», dijo Maxwell firmemente, «lo haré». Charlotte se sorprendió por lo rápido que él estuvo de acuerdo. «Pero tienes que ayudarme». Maxwell continuó, acercándose. «No sé cómo ser bueno, Charlotte, solo sé cómo matar, cómo hacer dinero, cómo hacer que la gente tenga miedo. Tienes que enseñarme. Tienes que quedarte conmigo y mostrarme cómo convertirme en el hombre que crees que puedo ser». Charlotte lo miró y vio sinceridad en esos ojos grises que ella nunca había visto en nadie más. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó. Maxwell miró la cinta roja en su muñeca, luego la cinta en la suya. «Iniciativa Cinta Roja», dijo. Charlotte sonrió, su primera sonrisa verdadera en mucho tiempo, y tocó la cinta en su muñeca. «Haremos esto juntos». 2 semanas después de esa fatídica noche, el centro comunitario de South Chicago ya no era reconocible. Pintura fresca cubrió las paredes una vez manchadas. Cristal claro reemplazó las viejas tablas de madera contrachapada en las ventanas. El sistema de calefacción funcionó por primera vez en 10 años,
y un nuevo letrero colgaba en la puerta que leía Iniciativa Cinta Roja. Maxwell había gastado 20 millones en el proyecto, una cifra que pagó sin pestañear. Pero el dinero no era lo más importante. Su influencia sí lo era. Permisos que normalmente tomaban meses fueron aprobados en una semana. Contratistas que usualmente estaban completamente ocupados de repente tuvieron horarios libres. Funcionarios de la ciudad que una vez causaron problemas se volvieron notablemente cooperativos. Nadie se atrevió a rechazar al fantasma, incluso cuando su demanda era construir un centro comunitario en lugar de un casino subterráneo. Pero el dinero y el poder de Maxwell no podían comprar la confianza de los residentes de South Chicago. Ese fue el trabajo de Charlotte. En los primeros días, ella enfrentó sospecha por todas partes. Mafia ayudando a la gente. Debe ser una trampa. Ellos susurraban a sus espaldas mientras ella pasaba. ¿Quién es ella? La amante del fantasma. ¿Qué quieren de nosotros? La gente la miraba con ojos cautelosos, se negaba a estrechar su mano, le cerraba las puertas en la cara cuando ella llamaba. Patricia Holloway era la más escéptica. ¿Esperas que crea que un jefe de la mafia de repente quiere hacer caridad? Dijo ella sin rodeos en su primera reunión. ¿Cuánta gente ha matado? ¿Cuántas familias ha destruido? Y ahora él quiere construir casas para nosotros. Charlotte no discutió. Ella trabajó. Ella venía al centro cada día desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche, barriendo suelos, pintando paredes, arreglando muebles. Ella llamó a cada puerta, no para persuadir, sino para preguntar qué necesitaba la gente. Ella escuchó sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Ella no hizo promesas, solo dijo que lo intentaría. Y ella se probó a sí misma a través de la acción, no de las palabras. Un mes después de que la iniciativa Cinta Roja comenzó, Charlotte encontró a Tommy Reyes. Él tenía 19 años, recién salido del cuidado de crianza sin familia, sin dinero, sin ningún lugar a donde ir. Ella lo encontró acurrucado junto a la valla de Lincoln Elementary una mañana de otoño, el mismo lugar donde Maxwell había yacido 26 años antes. Su corazón se sintió apretado al verlo. ¿Tienes hambre?, preguntó Charlotte, arrodillándose junto a él, su voz suave, justo como le había hablado a Maxwell hace mucho tiempo. Tommy la miró con ojos cautelosos, los ojos de un niño traicionado demasiadas veces para confiar en nadie. ¿Qué quieres? Quiero ayudarte. Nadie ayuda gratis, respondió Tommy amargamente. Todo tiene un precio. Charlotte sonrió tristemente. Hace 26 años, le di a un niño mi única comida cada día durante 8 meses. No pedí nada. Lo hice porque él lo necesitaba. Ahora tú también lo necesitas. Eso es todo. Ella llevó a Tommy al centro comunitario, le dio comida, una ducha caliente, ropa limpia, y cuando Maxwell llegó esa tarde, él vio a Tommy sentado en la esquina, encogiéndose como si intentara desaparecer. Y él se vio a sí mismo 26 años antes. Él no dijo nada, solo se sentó junto a Tommy en silencio por un largo momento. Luego él habló. Conozco ese sentimiento. El sentimiento de que no mereces ayuda. El sentimiento de que solo estás esperando ser abandonado porque todos siempre se van. Tommy miró fijamente en shock, dándose cuenta de que el hombre ante él era el fantasma, el señor de la mafia que todos temían. Pero te contaré un secreto. Maxwell continuó firmemente. Hace 26 años, yo estaba tumbado exactamente donde tú estabas esta mañana. Pensé que nadie ayudaría, pero alguien lo hizo, y ahora estoy aquí. A partir de entonces, Maxwell personalmente le enseñó a Tommy cómo defenderse, cómo mantenerse erguido, cómo mirar a los ojos a los demás sin bajar la cabeza. Él no era gentil,
Él no mimaba, pero él estaba allí, paciente cada día, como el hermano mayor que Tommy nunca tuvo. Los rumores comenzaron a extenderse. La gente decía que el fantasma entrenó personalmente a un niño de la calle. Decían que su mujer iba de puerta en puerta visitando a los ancianos. Decían que quizás, solo quizás, no eran tan malos como todos pensaban. 3 meses después, la iniciativa Cinta Roja había ayudado a 20 familias a encontrar nuevos hogares, dado a 50 personas trabajos estables y proporcionado a cientos de niños un lugar para estudiar después de la escuela. Tommy Reyes se convirtió en el primer voluntario, luego un miembro del personal a tiempo completo, luego un gerente de centro. Él era la prueba viviente de que el programa funcionaba, de que los niños abandonados podían ser salvados. Una tarde, Patricia Holloway vino al centro y se quedó quieta, mirando a Charlotte enseñar a un grupo de niños a leer. Ella se quedó allí mucho tiempo, observando, pensando. Luego, cuando Charlotte levantó la vista y la vio, Patricia dio un paso adelante, su cara todavía severa, pero sus ojos más suaves. Quizás te juzgué mal, dijo Patricia, su voz firme pero ya no fría. Y quizás también lo juzgué mal a él. Charlotte sonrió. Cualquiera puede cambiar, señora Holloway. Todo lo que necesitan es alguien que crea en ellos. Habían pasado 3 meses desde que la iniciativa Cinta Roja nació, y Maxwell Thornton se estaba convirtiendo en un hombre diferente. Por primera vez en 20 años, él sonrió. No la sonrisa fría que él llevaba al aplastar enemigos, no la sonrisa practicada usada en negociaciones, sino una sonrisa real. La sonrisa del niño de 10 años que una vez había sido salvado por un solo sándwich. Esa sonrisa apareció cuando él vio a Charlotte enseñando a los niños a leer. Cuando él vio a Tommy Reyes levantar sus ojos para encontrarse con la mirada de otra persona por primera vez, sin bajar la cabeza. Cuando él oyó risas llenando el centro comunitario que él había construido. Theo Crane fue el primero en notar el cambio. Él había seguido a Maxwell durante 15 años, lo había visto matar con sus propias manos, lo había visto ordenar tortura sin inmutarse. Pero ahora, cuando un subordinado cometía un error, Maxwell ya no buscaba su arma por reflejo. Él negociaba, él daba segundas oportunidades, él incluso escuchaba explicaciones. Ella te está convirtiendo en un hombre, dijo Theo una tarde. Su tono no juzgaba, solo observaba. No sé si eso es bueno o malo para nuestro negocio. Maxwell miró por la ventana hacia South Chicago, donde Charlotte estaba trabajando hasta tarde en el centro comunitario. Yo tampoco sé, respondió, pero por primera vez en mi vida, siento que estoy viviendo, no solo existiendo. Charlotte también estaba cambiando, a su manera. Ella ya no trabajaba 3 trabajos. Maxwell había pagado su deuda de $47,000 a pesar de sus feroces objeciones. Él no escucharía. Él dijo que no era por ella, sino por Grace, la mujer que lo había alimentado durante 8 meses cuando ella no tenía nada. Charlotte no podía discutir con eso. Ella se mudó al ático de Maxwell, pero ellos dormían en habitaciones separadas. Era un acuerdo tácito entre ellos, un límite que ninguno se atrevía a cruzar. Eran amigos, eran socios, eran 2 personas que una vez se habían salvado la vida mutuamente. Pero no eran amantes, al menos no lo habían admitido todavía. Aún así, los límites se desdibujaron un poco más cada día, en la forma en que sus miradas se demoraban demasiado sobre el desayuno, en la forma en que sus manos se rozaban y ninguno se apartaba inmediatamente, en cómo Maxwell siempre sabía lo que a Charlotte le gustaba comer y beber, lo que ella odiaba aunque nunca lo había dicho, en cómo Charlotte siempre lo esperaba despierta, aunque ella nunca admitía que se preocupaba. Una noche Charlotte tuvo una pesadilla. Ella soñó que tenía 17 años de nuevo,
sentada en un baño oscuro sosteniendo una cuchilla, sangre corriendo por su muñeca, y nadie viniendo a salvarla. Ella gritó y se despertó con lágrimas empapando su almohada. Maxwell irrumpió en su habitación antes de que ella pudiera siquiera recomponerse. Él no preguntó qué había pasado. No ofreció palabras vacías como todo estará bien. Él simplemente se sentó a su lado, extendió su mano y esperó. Charlotte miró esa mano, una mano que había matado, que había construido un imperio criminal, pero también la mano que había sostenido la suya 26 años antes en un oscuro patio escolar. Ella la tomó y él la jaló a sus brazos. Ellos se quedaron así hasta la mañana, sin decir nada, solo abrazándose el uno al otro en la oscuridad. Maxwell sintió su respiración lenta, constante, su cuerpo relajarse contra él. Y cuando ella finalmente durmió, él todavía no la soltó. No dejaré que nadie te lastime de nuevo, susurró él en su cabello, sabiendo que ella no podía oír, pero necesitando decirlo. Ni siquiera tú, ni siquiera tus recuerdos. Te protegeré de todo. Desde esa noche, cada vez que Charlotte tenía pesadillas, Maxwell se quedaba con ella hasta el amanecer. Y cada noche cuando ella dormía pacíficamente en sus brazos, él susurraba las palabras que no se atrevía a decir cuando ella estaba despierta. Te amo, Charlotte, murmuró una noche, mirando su cara a la luz de la luna, más pacífica de lo que él jamás había visto cuando ella estaba despierta. Te he amado desde que tenía 10 años, y me pasaste ese sándwich a través de la valla. Siempre te he amado. Él sabía que ella no podía oír, y quizás por eso él finalmente se atrevió a decirlo. Julian Frost había esperado 3 meses por este momento. Desde la noche en que vio a Maxwell Thornton, el fantasma invencible, temblando ante una mujer delgada en ropa gastada, él supo que su momento había llegado. Él había investigado a Charlotte Winters a fondo. Su deuda de $47,000 había sido pagada. Sus 3 trabajos habían terminado. Ella había dejado su apartamento deteriorado. Ella se había mudado al ático de Maxwell, vivido en el mismo piso, comido en la misma mesa. Ningún contrato de negocios, ningún acuerdo formal, solo una cinta roja deshilachada y una historia sobre 2 niños que se encontraron junto a una valla escolar hace 26 años. Ridículo, pensó Julian. El jefe de la mafia más poderoso de Chicago se estaba ablandando por un romance de infancia. Él se reunió con 3 subjefes insatisfechos en un almacén abandonado en el lado oeste. Hombres que habían perdido dinero cuando el trato de South Chicago fue cancelado. Hombres infelices de ver a Maxwell pasando tiempo en un centro comunitario en lugar de expandir territorio. El jefe se está debilitando, dijo Julian, su voz dulce como veneno. ¿No lo ves? Él descuida los negocios, rechaza tratos rentables, pasa sus días con niños en South Chicago, y todo por una mujer. Un subjefe llamado Rick asintió amargamente. Perdí 2 millones cuando el trato de South Chicago fue cancelado. 2 millones, y él lo canceló solo porque vio a una mujer con una cinta roja. Necesitamos actuar. Julian sonrió como una serpiente a punto de atacar. Tengo un plan. Ella es su debilidad. Si la controlamos a ella, lo controlamos a él. 2 semanas después, Julian estaba listo. Él rastreó la rutina de Charlotte. Sabía que ella usualmente caminaba sola desde el centro comunitario hasta el ático por la tarde. Sabía que ella rechazaba guardaespaldas porque no quería que Maxwell se preocupara. Sabía qué calles tomaba, qué callejón pasaba, en qué café se detenía. Esa tarde, Charlotte salió del centro comunitario a las 6 am, después de terminar una clase.